Mis hermanos, vamos a seguir ahora con nuestro estudio del libro de Números. Vimos en la clase anterior algunos de los temas principales que, en una manera interesante, incluso se comunican a través de cosas no tan interesantes como los censos o la organización del campo, del campamento, pero incluso vimos como en esos detalles hay cierto mensaje teológico. Vimos en los dos censos de la guerra y de los levitas que Israel tiene una frente doble. Tiene una doble frente contra el pecado y la profanación del campamento, la rebelión contra Dios y las naciones que atacan desde afuera. Entonces hay que tener guardianes, centineles en los dos sentidos. Dios, por un lado, es el centro de la esperanza, es el centro de la presencia de Dios, el arca donde Él mora, pero también ese arca es el capitán del ejército que dirige la procesión, que avanza, que levanta y lucha contra los enemigos, como en esa declaración de Moisés. Um, Vimos también otros temas importantes como la idea de ese cambio de la perspectiva en que vemos a Dios, no dejando de verlo como Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, pero ahora transicionando a la segunda generación, el enfoque no es en lo que ellos vieron, porque ellos no vieron el éxodo, sino lo que ellos verán en la conquista de la tierra. Están dirigiendo su fe de vuelta a las promesas dadas a los patriarcas. Los patriarcas siempre han sido importantes, pero el libro de Números vuelve a esa idea tan importante del rol de los patriarcas. Ya que ya tenemos la idea de esa tierra que Dios había prometido a su descendencia repartiéndose. En el apunte anterior, había un punto importante que no pudimos ver, que voy a considerar ahora. Es en capítulo 20. Capítulo 20 de Números es una historia muy trágica. En el primer versículo, María, la profetisa, muere. Al final del capítulo, Aarón muere. En el versículo 2 a 6, la gente se queja de no tener agua. Y en 7:13 encontramos el pecado de Moisés por el cual no va a poder entrar a la tierra. Entonces, los tres líderes, profetas, sacerdotes del pueblo, no entran en la tierra en este capítulo. Y vemos el pecado de Moisés. Es algo que es muy interesante. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Moisés, el hombre que recibió la ley de Dios por la gente, quien habló con Dios cara a cara, quien fue un profeta de los profetas, no pudo entrar a la tierra. Y su pecado fue no creer. Cuando la gente pide agua, Moisés habla con Dios y responde: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En vez de hablar con la peña, él la golpea como él había hecho en el libro de Éxodo. Otra semejanza entre el libro de Éxodo y Números. Pero aquí la golpea en vez de hablarle a la peña. Y el Señor luego comenta sobre esto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. Eso no quiere decir que Moisés no era creyente, como Hebreos 11 declara claramente que fue un creyente que salió por su apego a Cristo, el Mesías, y su confianza en el Mesías, y todo esto. Pero nos demuestra un punto teológico literario del Pentateuco muy importante. El punto clave es: solo quienes siguen confiando en la promesa divina y obedezcan las instrucciones del Señor se salvarán en el último día. Hay un contraste importante entre la ley y la fe en el Pentateuco. Hay una estructura importante que pone
la fe como la verdadera manera de obtener la herencia. La promesa y la fe en la promesa es la fuente de la verdadera bendición. Ya hemos subrayado el tema de la fe, pero hay una estructura que nos ayuda a desarrollar ese tema mejor. El Pentateuco nos presenta la misma idea sobre la fe que Pablo. De hecho, Pablo deriva su idea de la fe, la justificación por la fe, ¿de qué textos? Del Pentateuco. Él desarrolla su doctrina de la justificación por la fe del Pentateuco. Y Hebreos 11, ese capítulo, hablando de los ejemplos de los fieles del pasado, casi toda su historia viene de dónde? Del Pentateuco. Desde Abel hasta habla de Josué y Rahab, y son los últimos mencionados. Entonces, pero casi todas las figuras vienen del Pentateuco. Y hace referencia a lo que podría ser David y Isaías y otros, pero los que realmente habla y trata son aquellos del Pentateuco y Josué. La fidelidad de Dios a sus promesas, la autoridad de su palabra exigen que creamos sus promesas. Y la pecaminosidad del hombre, por el otro lado, deja claro que no puede cumplir la ley perfectamente. Ese tema aparece en muchas partes por inferencia. De hecho, la estructura de mostrar la insuficiencia del pueblo de cumplir la ley deja implícito la necesidad de otra manera de obtener la justicia, por fe. Pero hay una estructura de 7 textos clave que hablan de la fe. 7 textos clave que mencionan la fe de manera explícita. ¿Cuál es el primero, supongo? Abraham, exactamente. Uno es Génesis 15, 6. De ahí, después, tenemos Éxodo 4, 31. Éxodo 14, 31. De ahí, 4. Éxodo 19, 9. Y 2 veces en nuestro libro. Y en último lugar, ahí en Deuteronomio, capítulo 32. ¿Quién puede leer para nosotros Génesis 15, 6? Ya, listo. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Muy bien. Entonces, en ese texto vemos el primer texto clave, que la fe de Abraham es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Entonces vemos el gran ejemplo de fe. Dios, ahí en el contexto de las mismas promesas que subyacen todos los otros textos aquí del Pentateuco. Fe en esas promesas es lo que cuenta por justicia en el caso de Abraham. Listo, ¿quién puede leer Éxodo 4:31? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Sí, muy bien. En este texto vemos otro ejemplo positivo del pueblo. Después, en capítulo 3 y 4, cuando Moisés daba sus quejas, ¿cierto? Sus excusas, decía, pues, ¿cómo me van a creer? ¿Por qué me creerán? Pero vemos aquí la respuesta. Ellos creyeron. El pueblo creyó las señales y la palabra de Moisés, y es pues ese creer que produce los eventos del Éxodo. Esa fe acompaña el evento del Éxodo. De ahí 14:31 de Éxodo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
Sí, muy bien. De aquí vemos dos detalles que empezó ahí en 4:31. Pero vemos otra vez cómo el pueblo ve las señales que Dios hace y creen que Él es capaz de cumplir su promesa. Creen en Dios y también creyeron en su siervo, creyeron en Moisés. Esa fe era doble, en Dios y en el mediador que Dios había establecido sobre ellos. De ahí 19:9. ¿Quién gana? Estoy esperando que lea Rodrigo. Tiene hace rato que ganar. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Sí, otra vez vemos esa idea. No tanto aquí el enfoque en creer en el Señor, pero en la fe en el mediador. Que esos tres textos hablan de ese enfoque. Que cómo me van a creer a mí y creyeron en el Señor, creyeron en las cosas que Moisés había dicho. Aquí como Moisés como esta agente de la salvación, ese mediador del pacto. Y creyeron en él. Ahora en Números 14. Este Un está gran fuerte. contraste aquí. Sí. Sí. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Sí, entonces, mis hermanos, aquí vemos un punto de cambio, una transición fuerte. Todos esos ejemplos han sido fe, 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 para que crean. Dios está haciendo eso. Dios, aquí Abraham cree y recibe justicia. Y aquí todo esto, Dios está haciendo cosas para que crean, para que crean, para que crean. Cada vez, las señales de Egipto, las señales que dio a Moisés, las señales de las plagas, las señales del Mar Rojo, los truenos y los relámpagos desde el monte Sinaí, todo eso es para que el pueblo crea. Pero aquí, un año después, ya no creen. Creyeron, para que crean. Pero aquí hay un gran contraste. Y esa primera generación falla en su fe. Termina no creyendo en el Señor, aun a pesar de las muchas muestras de su fidelidad. Como vimos en esa cita de Walton y Hill, que la fidelidad de Dios en contraste con la rebelión y infidelidad del pueblo. De ahí Números 20 y 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Números 20 y 21. Números 20-21. Sí. Sí, ese es. No ese texto, obviamente. Ajá, 12, perdón. Invertí los números. No 21, sino 12. Intenta de nuevo. Ahí en el apunte está bien, lo escribí mal aquí. Ok, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Muy bien. Aquí otra vez. Entonces, aquí es antes de números, vemos ejemplos positivos de fe. Pero en números vemos dos ejemplos de falta de fe por la primera generación y por el mediador de esa primera generación, Moisés y Aarón. Y es por esto, por esta falta de fe, que ni la primera generación entera, ni sus líderes van a entrar en la tierra prometida. Y de ahí Deuteronomio 32:20. Entonces él dijo: Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. No hay, en otras palabras, fe. Entonces, aquí hay una gran transición, ¿cierto? De la primera generación a la segunda generación
a una gran transición. Hay la esperanza de fe, señales que prueban fe, que dan evidencia para cultivar fe, pero el pecado del pueblo, que no crean. Moisés tampoco cree. Y toda esa generación cae porque son una generación sin fe. Mis hermanos, en estos puntos vemos algo muy interesante y triste, por un lado. Vemos a Moisés, el quien dio la ley, el quien guió el éxodo, pero por su falta de fe no hereda las promesas, no hereda la promesa de la tierra de Canaán. Al Dios suponer números 20, 12 y Abraham en Génesis 15, 6, nos ayuda a ver que la vida no viene por la ley, sino por la fe. Moisés recibió la ley por parte, en lugar de la gente, escribió las leyes de la gente. Si alguien iba a obtener vida eterna por obedecer la ley, era él, ¿cierto? Él quien escribió la ley. Si alguien iba a poder obtener la obediencia, obtener la herencia que la ley prometía por su obediencia, era Moisés. Pero no podía. En esa historia vemos que él no puede realizar las promesas porque no creyó. Sin embargo, Abraham tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. Incluso su fe le fue contada por obediencia a la ley. El Pentateuco dice que Abraham, quien fue 430 años antes de la ley, él cumplió la ley por medio de su fe. Y, por ejemplo, en Génesis 26 dice, y se le apareció a Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿cómo podía Abraham guardar los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes de Jehová? Obvio, había algo de conocimiento de la palabra del Señor, de la ley del Señor, antes de Moisés. Pero todo ese lenguaje, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, son el lenguaje que describe la ley dada por Moisés. Pero antes de la revelación de la ley a través de Moisés, Abraham ya era justo delante de la ley. Abraham ya era justo delante de la ley y era por su fe. Moisés, quien vivía debajo de la ley, no tenía requisito de la fe para entrar a la tierra. Por el otro lado, Abraham, quien vivía por fe, se dice que él guardó la ley, según John Selhammer. Por esto vemos que la ley misma quiere señalarnos la necesidad de creer en el Señor y en el profeta como Moisés. Nuestro cumplimiento de la ley no se basa en nuestras obras, porque nosotros debemos ponernos en el lugar de los israelitas. Debemos vernos como esa primera generación de aquellos que fallan, de aquellos que no cumplen la ley, de los que pecan una tras otra vez. Pero ese es el punto de cómo el Nuevo Testamento interpreta este texto, ¿cierto? En base de su ejemplo de que ellos no obtuvieron la promesa, la herencia, por su falta de fe, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantener firme nuestra profesión de fe, según Hebreos capítulo 3. Toma ese texto y toma interpretaciones posteriores sobre este texto para señalar la importancia de la fe. También Pablo en 1 Corintios hace lo mismo, señalando la necesidad de fe, de no seguir el ejemplo de esa generación en su infidelidad, en su pecado, pero por seguir en fe, como toda esa lista de Hebreos 11, siguiendo el ejemplo de su fe, buscando la promesa, buscando la herencia a través de la fe. Obtuvieron promesas por fe, alcanzaron la justicia de la ley por medio de la fe. Y el Nuevo Testamento declara muy claramente que hay una justicia aparte de la ley, pero atestiguada por la ley y los profetas. Y esa es esa justicia a través de la fe en el mediador fijado por Dios. Entonces,
Esa idea viene sobre todo de mi profesor Michael Shepard y también de su profesor, quien era John Sailhamer. Pero creo que esa es una estructura muy interesante y ver ese tema trazado por varios de los libros es algo muy interesante. Y da mucha razón de Pablo no estaba injertando a Cristo en esto, pero había esos destellos de la necesidad de creer en medio de eso. Porque uno, por ejemplo, pensando en el capítulo 20, sería fácil decir, pues, él, él- él no entró por su desobediencia, porque desobedeció y golpeó la peña en vez de hablarle. Pero Dios interpreta eso como una muestra de falta de fe. Una muestra de falta de fe. Y así también otros textos como Salmo 95, Salmo 105, creo, interpretan ese evento también como una falta de fe. Después de ese pecado en capítulo 20, solo necesitamos seguir leyendo un poco para ver que el pueblo sigue pecado. En este capítulo vemos las quejas de la gente y la formación de la serpiente de bronce para sanar a las personas que fueron mordidas por las serpientes que fueron la plaga por la causa del pecado. Aquí vemos algo muy interesante en esta historia, que esas serpientes ah, serpientes ardientes, que les compara con fuego. Y algunos intérpretes dicen que es como por el ardor de la mordida o quizás por sus escamas y su color, como era de rojo, de fuego quizás. Entonces ellos lo comparan con esto, pero la idea interesante aquí es que la sanación de la mordida de la serpiente viene a través de la maldición sobre la serpiente. Porque la serpiente es que puesta sobre un madero, es levantado en un cetro, en un palo, y levantado. Y al ver la serpiente maldecida, conquistada en un sentido, uno está mostrando, es un ejemplo de la fe en esa promesa de la maldición sobre la serpiente. Ok, ahí viene una pregunta crucial con lo que Cristo dice. Sí, Juan. eso es, sí. Sí, pues, ¿cuál es la pregunta? Ahí en número es la maldición a la serpiente. Ujú. Obviamente por los textos anteriores sabemos que la serpiente pues, es el Ujú. símbolo pues, del Sí. mal, del enemigo. Pero ¿cómo es que Cristo toma Ujú. en Juan para hacer esa misma Sí. analogía con él? Ujú. O sea, en el sentido de la maldición. Sí. Sí, es interesante. Ahora está- Pero creo que hay un punto importante que el resto de las escrituras también señala, que Cristo logra la bendición, la sanación, por él mismo hacerse maldición por nosotros. Y en cuanto a su conquista de la serpiente, es en su maldición que él conquista a la serpiente. Entonces, lo que era un símbolo de la maldición sobre la serpiente, un símbolo del maldición, tanto la serpiente como el ser levantado en el palo, los dos simbolizan maldición. Porque conectado con la maldición causada en Génesis 3 y el lenguaje de la ley de ser levantado, de ahorcado como parte de, um, de la maldición. Entonces vemos esa idea de alguien, una maldición, la serpiente maldecida. Y es en la maldición de Cristo que Él provee la bendición de sanidad a su pueblo y es el que ejecuta la maldición sobre la serpiente. Entonces, ese levantamiento de Cristo tiene ese efecto doble. Él es la maldición por nosotros, tomando nuestra maldición. Pero ese evento también es el aplastamiento de la conquista de la serpiente. Entonces creo que hay como esa doble conexión. Que al ser levantado Él, Cristo es maldecido por nosotros, como Gálatas 3. Él se hizo maldición por nosotros. Pero también es en ese evento que Él está conquistando y aplicando la maldición sobre la serpiente. En una manera irónica, pero sí. En capítulo 21 tenemos las dos victorias más importantes del ministerio de Moisés. Y el resto de esta sección sigue de manera positiva hasta el capítulo 25, donde encontramos que la gente regresa al pecado.
Esas dos victorias sobre Seón, rey de Amorreos, y Og, rey de Basán, son victorias muy importantes. Se convierten en una razón por alabanza en todas las épocas de la historia de Israel. Estos dos eventos se van a repetir en muchas partes de las Escrituras. Por ejemplo, incluso en Miqueas, estudiamos en Miqueas 7, que habla de que apacientes a tus ovejas como en las tierras de Basán. Era una tierra descrita por su fruto, por ser fecunda, por tener buen ganado, por tener toda la bendición. Y la conquista de esos dos reyes, que eran gigantes, Og era un gigante, algo muy interesante, en Números 14, no querían conquistar la tierra por temor de los gigantes, pero aquí uno de ellos, Dios lo derrota como nada. Y esa es parte del punto. Que cuando salen con el Señor, no hay nadie que les pueda hacer frente. Esas historias son importantes para la historia de Israel. Primero, la gente les pide que dejaran pasar por su reino, porque solo querían pasar por el reino e ir a Canaán, porque esa es en la parte de la Transjordania, es decir, de la parte oriental del río Jordán. Pero esas dos naciones se rebelaron, no dejaron pasar, y por eso Dios les dijo que mataran a cada persona. Entonces, algo interesante aquí, que en un sentido vinieron en paz con estas naciones, pero fueron estas naciones que salieron en contra de ellos. Fueron estos dos reyes que salieron al encuentro con ellos para estorbar su camino, para tratar de estorbar la promesa que Dios había dado. Es lo mismo que Faraón, que cuando veía la multiplicación, la bendición de la promesa cumpliéndose, quería estorbarla por opresión, por matar a los hijos. Y aquí es algo parecido. Dios está cumpliendo su promesa y yo tengo que estorbarlo, tengo que detenerlo por salir a pelear contra ellos. Pero aún así Dios los destruye. Una sección importantísima del libro de Números es la historia de Balac y Balaam en capítulo 22 a 24. En capítulo 22, el rey de Moab, Balac, llama al profeta, al vidente Balaam, a venir y maldecir a la tierra de Israel. Y dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, ese lenguaje va a repetirse mucho aquí. Después de esa discusión, Dios le dice que no maldiga a Israel, porque ellos son bendecidos por él. Pero para aprovecharse del temor del rey de Moab, va con sus mensajeros a pesar de todo lo que Dios había dicho. Pero cuando va, dice que solo puede decir lo que Dios le diga. Parece que Balaam habla muy bien, como un profeta real, pero es un profeta falso que solo quiere plata. Y eso él, en un sentido, dice, pues solo voy a decir lo que Dios me dice, pero realmente está intentando hacer lo que él quiere para ganar algo de favor, de ganar dinero, y esa es la manera en que él es interpretado en otras historias de las Escrituras, de manera triste. Pero lo que tiene que decir son las palabras del Señor y son presentadas así. Y vemos en eso que Dios trata de estorbar su camino a través de la sabiduría del burro, de la burra, que ve el ángel del Señor estorbando su camino, en un sentido entrando el ángel del Señor que busca estorbar con la espada, ¿cierto? Es algo que nos hace pensar de Edén, que está acercándose hacia Israel para maldecirlos, está acercándose hacia el lugar de Edén. Y así lo va a describir después. Obvio, típicamente un burro no habla, pero Dios le permitió hablar. Entonces, algunos dicen, mira, la Biblia es una leyenda y es un mito porque tiene animales que hablan. Pero el punto es, la Biblia no presenta eso como algo común. Aunque de manera interesante, Balaam como continúa la conversación con el burro como nada. Pero el problema es que el texto no lo presenta como algo común, que uno simplemente tiene conversación con burros de manera cotidiana.
Pero algo que irónicamente, dramáticamente, que informa es que ¿quién es el más sabio aquí? El burro. El burro sabe más que él. Esa es la idea, que está presentando al burro como el que tiene una mejor vista que el vidente. El burro ve el ángel cuando el vidente no puede ver el ángel. Vemos un contraste muy fuerte de ironía en esa historia. Hay mucho drama, mucha ironía en el libro de Números. Balaam viene y da 4 oráculos. 4 oráculos que forman un tipo de crescendo de música. Cada uno es más específico y da más información sobre los temas bíblicos teológicos. El primer oráculo de Balaam dice que los israelitas son tan numerosos y van a superar a todas las naciones. El segundo empieza por reafirmar todas las partes de las promesas. Esas promesas son muy bien conectadas con los otros poemas que hemos visto. Las bendiciones de Génesis y los poemas en Génesis 49 y Éxodo 15. Ese oráculo afirma la fidelidad de Dios a sus promesas, la promesa de un rey venidera y la bendición del pueblo. En el tercer oráculo, sus ojos por fin están abiertos y hay una distinción entre este oráculo y el anterior. El anterior menciona el Éxodo, pero dice que Dios los ha sacado de Egipto. Pero en este oráculo Dios lo sacó de Egipto y el antecedente de este lo es el rey que Dios ha puesto sobre su pueblo. Entonces hay una idea interesante. Por un lado, saca al pueblo de Egipto, pero en segundo lugar, saca a un rey de en medio de Egipto. Este oráculo habla de un rey que va a ser exaltado sobre los reinos de las otras tierras, del resto de la tierra, y que él se incorporará para echarse como el león, como leona, quien lo despertará. Benditos los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran. Lo cual es exactamente el lenguaje de Génesis 49, unido a las promesas patriarcales de Génesis 12 y Génesis 27. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ahora vemos que ese rey venidero y esa simiente prometida son la misma promesa. Está uniendo la promesa de la simiente que va a ser bendecido por todos los que le bendicen y esa idea de rey prometida a Judá unidas en una sola figura. Es parte de esa trenza, la trenza de la Biblia, la teología bíblica, que la Biblia va trenzando, entrelazando varios temas. Tenemos por un lado la simiente prometida y el rey prometido a Judá. Y aquí vemos una manera clara en que se unen las dos ideas en una sola esperanza. El cuarto oráculo es aún muy importante, más importante quizás, porque habla de, así el mismo patrón que el texto en Génesis 49 y Deuteronomio 32. El personaje principal llama a la gente a sí mismo, relata las cosas que van a suceder en los últimos días. Empieza con esa declaración, en los últimos días. Al final del oráculo relata la victoria y la caída de las naciones, pero el rey que viene de Israel va a vencer a todos. Este versículo es el versículo clave del libro de Números que he señalado ahí al principio, porque nos recuerda el tema principal del Pentateuco, esa idea de la simiente venidera y el rey prometido. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, el lenguaje de Génesis 49. Y herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Eso realmente es una bella porción de las Escrituras. Dios usa el pecado del hombre para bendecir a su pueblo. Resume y nos recuerda del lenguaje de la promesa que ya hemos visto. Nos muestra su fidelidad a sus promesas y nos prepara para la simiente venidera. Aquí
Un comentarista dice, las promesas hechas a Abraham se harán realidad para Israel. La ubicación de esos capítulos es bastante sorprendente, pues la narración precedente presenta a Israel como un pueblo incrédulo, pendenciero y que anhela volver a Egipto. Sin embargo, las promesas del Señor no se han retirado de este pueblo recalcitrante y refractario. Otro dice, el pueblo del Señor será devuelto a algo parecido a una tierra paradisíaca bajo el gobierno de su rey. Triunfarán sobre sus enemigos y se hará realidad el señorío de Dios sobre todo. Entonces, vemos la idea creciente de, pues tenemos esos oráculos. Es, como dije, como un tipo de crescendo, en que se comunica ese crescendo de varios sentidos. En primer lugar, a través del contenido. El contenido es cada vez más claro, más glorioso, más mesiánico también en cuanto a sus promesas. Pero también hay una creciente apertura de los ojos del vidente. Aquí tiene los ojos decaídos hacia el suelo y cerrados. De poco a poco se va levantando la cabeza y abriendo los ojos para poder ver. En cada oráculo tiene una vista un poco más clara de la realidad. Entonces, tomemos unos minutos aquí, mis hermanos, para estudiar estos textos. Entonces, quiero entrar ahora en nuestro tiempo de conversación, pero vamos a ir leyendo oráculo por oráculo ese texto. Está ahí en el apunte, pero vamos a empezar leyendo el texto para poder notar este patrón que acabo de mencionar. Dice, entonces Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro pelado. Dios salió al encuentro de Balaam y éste le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y así hablarás. Él entonces volvió a Balac y aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos los jefes de Moab. Y comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, desde los montes lo observo. Y aquí es un pueblo que mora aparte, que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. ¿Cuáles son algunos de los temas, imágenes importantes que notan aquí en esta primera parte? Sí, es el lenguaje del pacto, de Génesis 12, Génesis 28, muchos otros. Lo que aparte para que sean distintos las naciones. Sí, Pues la separación que Dios los ha santificado, apartado para ser su pueblo entre todas las naciones. La promesa dada a Abraham que iban a ser como la arena. Sí, exactamente. También muy claro. Que van a ser como el polvo de la tierra, van a ser como la arena en la orilla del mar. Ese lenguaje nos presenta el cumplimiento de la promesa, que Dios ya en un sentido los ha hecho como la arena a la orilla del mar. Y de hecho Dios lo dice al principio del libro. La última parte la dice Balaam o es parte del oráculo. Muera yo la muerte de los rectos. Pues parte del oráculo, pero el oráculo son las palabras de Balaam. Entonces, en un sentido está como diciendo que yo sea como ellos, que ellos son tan bendecidos que yo participe de. Es interesante también que los llama rectos. Que un poco
Diferente al testimonio del libro de Números, ¿cierto? Pero esa es la idea. Así Dios ve a su pueblo. Dios condena a quien Dios no ha condenado. Dios ha bendecido a ese pueblo. Dios ha separado a ese pueblo. Y habla en términos generales, en términos ah, idealistas, en un sentido, de Israel, pero es parte de lo que refleja la promesa de Dios a los patriarcas. Es algo que sí provee un contraste fuerte, como decía ese comentarista que señalé. Eso provee la esperanza que Dios va a cumplir sus promesas hechas a los patriarcas. Aún a pesar de las muchas infidelidades del pueblo, Dios sigue fiel a los padres de Israel. ¿Algo más? ¿Algún otro detalle ahí en el primer oráculo? Quizás venga conectado con eso. O sea, que estamos viendo hasta antes de este capítulo, cómo el pueblo, incluso sus líderes, no han creído a Dios. Y sin embargo, cuando se escucha esto, ¿no?, de los rectos y todo lo demás, Balaam, cuando empieza su oráculo, empieza enfocándolo no tanto en Israel y lo que ellos han hecho, sino en Dios. Sí, las promesas, sí. Condenaré al que el Señor no ha condenado. Sí. ¿Cómo he de maldecir al que Dios no ha maldecido? Sí. Entonces, contrastándolo con es por causa del Señor y su promesa, entonces se puede llamar a Israel que es recto, sí. Y que es bendito. Sí. La rectitud es parte de las promesas, parte de cómo Dios cumple sus promesas, por ser la rectitud de su pueblo. Listo, seguimos. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Balac le dijo entonces: te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos, y desde ahí maldícemelos. ¿Se acuerdan de lo que dijimos al principio? Le llevó al campo de Sofim, sobre la cumbre de Pisga. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué más luego va a suceder ahí en Pisga? Es desde allí donde Moisés sube para ver la tierra, para poder observar la tierra y lo mejor que tenía de ver la tierra prometida. Edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Y él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con el Señor. Entonces, otro tema que vemos aquí es la apariencia de Dios sobre la cumbre de los montes, algo que nos conecta con la vida. Esa historia es muy parecida a la historia de los patriarcas, ¿cierto? Subiendo las montañas, encontrándose, Dios apareciendo a ellos, hablándoles esas mismas bendiciones. Es algo que nos conecta con, no solamente con el lenguaje, pero también ese patrón de la apariencia de Dios en los montes nos conecta con la vida de los patriarcas. Es interesante, porque sí, y los sacrificios ahí. Pero algo interesante porque Dios no está en el tabernáculo. En un sentido, Dios ya había concentrado su presencia. Ya no hay esa idea patriarcal, porque ya Dios mora en el tabernáculo. Pero aquí vemos un vestigio de la vida de los patriarcas en medio de eso, que Dios se encuentra con él y le habla fuera del tabernáculo. Algo interesante. Y él volvió al Balac, y he aquí estaba de pie junto a su holocausto, y los jefes de Moab con él. Y Balac le dijo: ¿qué ha dicho el Señor? Además, es interesante que Balac quiere que Jehová le maldiga cuando Moab no adoraba a Jehová, sino a Molec. Y comenzó su profecía, dijo: levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, el hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia
en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay diminación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. Y aquí un pueblo se levanta como leona, se yergue como león, y no se echará hasta que devore la presa y bebe la sangre de los que ha matado. Qué interesante. De hecho, otra vez, primero es como en un sentido, Dios los ha bendecido, entonces no puedo decir más en contra de ellos. Pero aquí describe en mucho más detalle la naturaleza de esa bendición, ¿cierto? ¿Qué notan ahí aquí en este texto? Hay mucho que decir aquí. Primero la respuesta de la que ha dicho el Señor. Ujú. Atención, Él no se va a retractar de lo que ya ha dicho. Si Él los bendice, los va a bendecir Sí. y los está bendiciendo. Ujú. Sí, Dios da sus promesas sin arrepentimiento o remordimiento. Los dones y la acción del Señor son sin remordimiento. Dios no es hombre. Ese es el punto de todo el libro, ¿cierto? Dios ha prometido. Y aunque el pueblo sea tan pecaminoso y rebelde, y aunque haya naciones fuertes y gigantes en contra de ellos, nadie puede detener la mano del Señor de cumplir su promesa. Vemos lo mismo que notamos, ¿cierto? Los rectos, describiendo a Israel como recto, como justo. Y dice que Dios no ha observado, no, Él es Éxodo 34, ¿cierto? 34:6, que Él perdona la iniquidad de su pueblo. Y de hecho eso viene después de que Dios había perdonado la infidelidad del pueblo de Israel en Números 14. Y vemos esa idea, ¿cierto? Como empezamos, la idea de la presencia de Dios y la realeza de Dios. Está en él el Señor su Dios y el júbilo de un rey está en él. Entonces, esa combinación de las dos ideas, la presencia de Dios y la realeza de Dios. ¿Quién es el rey en medio de Israel? Dios. Pues a la luz de todo el libro es Jehová. Jehová es el guerrero fuerte, quien reina para siempre. Incluso después se reafirma cuando piden rey. Sí, sí, exactamente. Eso es parte de la idea. Ellos no se sometían al rey del Señor, el Señor como su rey, y rechazaron su realeza. ¿Qué más vemos aquí? El Éxodo. Sí, hace una referencia al Éxodo. Los saca de Egipto como los cuernos del búfalo. Esa es una imagen de poder, de fuerza. Lo mismo idea aquí. Dios ha prometido, Dios tiene intenciones para este pueblo. Y como nadie puede detener el búfalo, sí, nadie va a poder detener la mano extendida del Señor. Eso, el inicio del versículo 23 es en contra de lo que Balak. Sí, exactamente. Sí, no hay. Me has pedido maldecirles, pero ¿cómo puedo maldecir a aquellos que Dios no ha maldecido? Ya, bueno. Ve lo que ha hecho Dios. Son la obra del Señor. En un sentido me hace pensar de números, de Éxodo 14, ¿cierto? De ver la salvación del Señor. Quédate quieto y ver la salvación del Señor. Que en un sentido Él hace todo esto. No es de ellos, no es de su fuerza, sino el Señor está a su favor. El Señor está en medio de ellos. El Señor lucha por ellos. El Señor hace la obra de asegurar su bendición. En Éxodo de los adivinos, de los magos, Sí. el dedo de Dios. Sí, sí, ajá. Dios, lo que ha hecho Ujú. Dios. Sí, interesante. Y además tenemos ahí a Génesis 49 con la imagen del león que se echa para devorar su presa. Una descripción del rey de Judá en Génesis 49. Porque se intercambiable el nombre Israel y Jacob. Tiempo se le dirá a Jacob y a Israel.
porque hace referencia a la misma persona. Am, a veces quizás puede haber, de hecho sucede mucho aquí. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Entonces, de ahí porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel. Entonces, quizás ese intercambio, incluso Jacob a Israel, quizás nos quiere pensar de esa historia, nos quiere que pensemos en esta historia de Génesis 32, cuando él pelea y recibe la bendición del Señor. Es parte de esa idea, ahí en el monte, recibiendo la bendición de Jehová, y aquí en el monte recibiendo la bendición de Jehová conforme a la promesa que él había dado a Jacob originalmente. Además, la idea de Israel es muy apropiado para Israel aquí en ese tiempo, el que lucha con Dios, ¿cierto? Esa es la historia de Números. Israel luchando con Dios, peleándose con Dios. Además, que en Génesis vemos que después del cambio del nombre de Jacob, aún así hay partes en las que es llamado igual Israel Sí, ajá. y otras Jacob. Sí. Entonces, que no sucede con, por ejemplo, Abraham o Pedro o Pablo, que cambia el nombre y ya queda toda la referencia con su nuevo nombre. Sí. Pero aquí, y generalmente en Génesis, el cambio es como que cada vez que, digamos, duda o es infiel o peca, le llama Jacob, o cuando tiene fe, se le llama Israel. Como que quizás también está hablando de hacia el pueblo. Sí, puede ser. No siempre, no diría que siempre hace esa distinción cuando usa Jacob en vez de Israel, pero sí puede hacer eso, usando el significado de los nombres, el contexto de cuando se hizo ese cambio, como por ejemplo el número, Oseas habla de Jacob y hace referencia a sus engaños y todo. Entonces depende del contexto, pero sí, esto es una técnica que sí se puede usar. No sé si ese es el caso aquí, porque es algo parte del paralelismo, Jacob, Israel. Entonces parece más la semejanza entre los dos que el contraste entre los dos. Pero sí es algo interesante. Y es parte, por lo menos, sirve el propósito del texto de conectar la experiencia presente de Israel con las promesas dadas a los patriarcas anteriores. Creo que podemos decir con mucha confianza que esa es la idea aquí, de toda esa parte, es conectar todo lo que ellos están experimentando con las promesas dadas en Génesis, desde 12 hasta 49. Entonces Balac dijo a Balaam, de ninguna manera los maldigas ni los bendigas, deja de hablar. Pero Balaam respondió y dijo a Balac, no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer. Y Balac dijo a Balaam, ven, te ruego, te llevaré a otro lugar, quizá le plazca a Dios que me los maldigas desde ahí. Entonces Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor, que da hacia el desierto, y el resultado para Moab es peor. Y Balaam dijo a Balac, construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como Balaam le había dicho y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios. Entonces, ¿se acuerdan de la foto del cuadro que pusimos aquí? El tabernáculo en el centro, los levitas alrededor, de ahí las tribus, eso es lo que está viendo. Está viendo ese panorama del Dios en medio de ellos y de ahí las tribus acampadas. Y vino sobre él el Espíritu de Dios. Eso debe llamarnos la atención, ¿cierto? De hecho, en capítulo 11, eso es una de las quejas de Moisés. Dice, ese pueblo es demasiado para mí. Y dice, solo si todos tuvieran el Espíritu de Dios. Entonces Dios toma del Espíritu de Moisés y lo pone sobre los 70 ancianos. Entonces, hay algo importante del Espíritu aquí. También fue el Espíritu que dio la sabiduría para la construcción del tabernáculo. El Espíritu tiene un rol importante aquí. Y comenzando su profecía, dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos.
Oráculo de que escuche las palabras de Dios, del que ve la visión de Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como valles que se extienden como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, plantados por el Señor, interesante. Como cedros juntos a las aguas. Agua correrá de sus bardes y su simiente será junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, devorará las naciones que son sus adversarios, desmulecerá sus huesos, los traspasará con sus saetas, se agazapa, se echa como leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Muchas imágenes aquí importantes, ¿cierto? Eso es Génesis. Sí, es inútil resumir todo el libro de Génesis Sí. y Éxodo en un solo oráculo. En primer lugar, vemos la imagen de él con los ojos abiertos. Sí, el Espíritu viene y le abre los ojos. Las dos cosas distintas aquí. No dijo eso. Dice, incluso hace el contraste. No así como antes, buscando los agüeros, sino aquí simplemente depende del Espíritu y el Espíritu le abre los ojos para que vea la visión del Todopoderoso. Escuchar las palabras de Dios. Cuando dice caído, está reconociendo que está él de una forma lejos de esta bendición de Dios. Es decir, No sé. Es algo como postrado, quizás humillado, quizás señalando que eso no es algo que viene de él. Que postrado, no él hablando en su propia fuerza en un sentido, sino algo completamente de parte de Dios. Y vemos una imagen preciosa del pueblo de Israel acampado como la tierra de Edén, como un Edén. Valles que se extienden, jardines junto al río, plantados por el Señor. Entonces, ¿cómo puede ser más obvio que eso? está en el desierto, pero Sí, sí, ajá. Sí. Sí, incluso el texto enfatiza eso, ¿cierto? Él se dirigió hacia el desierto y describe a Israel en medio del desierto como la tierra de Edén. ¿Cómo? Pues por la presencia del Señor que estaba ahí, por la bendición de Dios que estaba sobre ellos. Y esa bendición de la presencia de Dios, del jardín de Edén restaurado, termina con la exaltación de su rey exaltado sobre las otras naciones. Y aquí Dios saca al rey de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Entonces, en un sentido, Dios cumple su promesa para con el remanente numeroso de Israel, pero también para con el rey prometido. Quizás esos dos oráculos toman el lenguaje interesante de las promesas a los patriarcas, que tienen, como por ejemplo Génesis 22, en una manera clave, tiene la idea de un pueblo numeroso, pero también la idea de un rey que conquista a los enemigos. Un rey que conquista a los enemigos y una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. En un sentido, esos dos oráculos combinan esas dos ideas. Tenemos el pueblo más numeroso cuyo polvo no podemos contar, ni la cuarta parte podemos contar, que no podemos ver porque era tan grande, nadie no podía alcanzar ver todo el campamento. Y aquí señala a un rey que es exaltado en medio de ellos, levantado sobre ellos, salvado por Dios, la fortaleza de Dios mismo, quien desmenuza y destruye a todos los enemigos en lenguaje parecido a Génesis 49. Es parte de quizás esa solidaridad corporativa, esa idea del pueblo y el rey conectado. La multitud numerosa, más numerosa que la arena o el polvo, y el rey que es exaltado y guía al pueblo en su conquista de sus enemigos. Es interesante que al principio hablamos del júbilo del rey, es como Dios es el rey. Pero aquí hay la idea de que quizás hay un rey humano, un rey que Dios está levantando en medio de Israel.
rey, quien es hijo de Judá. Por lo menos que pensemos eso con la conexión con Génesis 49. Y todo eso es inútil de la expansión de la promesa de los patriarcas, ahí con la misma terminación. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces, muchas imágenes aquí de la bendición del Señor, la obra del Espíritu Santo, el desierto convertido en Edén, por la presencia de Dios, la bendición de Dios y por el rey de Dios, un rey exaltado con el poder del Señor, quien lucha contra todos sus enemigos y los destruye, es exaltado sobre las otras naciones. Ahí trae bendición a los que le bendicen y maldición sobre los que le maldicen. Y pastores, es como interesante también como los oráculos y la descripción de la bendición y de los oráculos va aumentando en cada Sí. uno de los relatos que hace la palabra. Y puede ser también porque él va a un monte primero y ve una parte, Sí. ¿sí? Y por eso habla de quién puede contar el número de la cuarta parte de Israel. Sí. Después es llevado a otro monte y ve una mayor parte, Sí. ¿sí? Hasta que llega al capítulo 24 y parece que ve todo el campamento. Sí. Y la descripción es preciosa de lo que Sí. él describe como es el campamento. O sea Sí, que es algo muy increíble. interesante. Sí, sigue mi hermano. Sí. Sí, entonces me parece como muy interesante como el Señor lo va llevando a diferentes lugares para que la visión del pueblo de Israel sea aumentada y asimismo la descripción de la bendición sí va en aumento. Hasta Sí. que culmina nuevamente con la descripción del león. ¿Sí? Vuelve y repite nuevamente. Sí. Como Apocalipsis 5:5 hace referencia al león de la tribu de Judá. Sí. Entonces es como muy interesante que lo lleve desde el monte, está bendiciendo el Señor a Israel y el pueblo que está en el campamento pecando no se da ni cuenta de lo que está sucediendo. ¿Sí? Es como la gracia del Señor mostrada en medio de ellos en su pecado, la misericordia del Señor. Eso es Padre. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre este texto, mis hermanos? Obvio, hay mucho que podríamos seguir estudiando sobre esto. Parte de la tarea es estudiar los poemas del Pentateuco. Y sería muy útil ver algunos de estos y quizás trazar algunas de esas imágenes o cierto lenguaje. Algunas de esas imágenes vuelven en los salmos de David, como ese de los cuernos del búfalo, y todo eso presenta a David, a Dios ayudándole a David a tener la fuerza para conquistar a sus enemigos. Hay también, de hecho, el domingo prediqué sobre Miqueas, Miqueas 5 a 9, que usa lenguaje que parece venir de ese texto. E incluso el domingo voy a predicar sobre Miqueas 6, donde hace referencia a esta historia. Hace una referencia explícita, llamando al pueblo de la generación de Miqueas a recordar lo que se dijo aquí. Entonces vamos a considerar eso el domingo, pero un texto que vuelve a ser importante en otras partes. E imágenes que se desarrollan, a veces con el mismo lenguaje, a veces con otro lenguaje, pero esas imágenes del Edén restaurado, el rey exaltado, los enemigos conquistados, son temas bíblico-teológicos muy importantes. Listo, sigamos. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y palmoteando, dijo Balac a Balaam: te llamé para maldecir a mis enemigos, pero he aquí los has llenado de bendiciones esas 3 veces. Ahora pues, huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. Y Balaam dijo a Balac: ¿no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro,
no podría yo traspasar el mandamiento del Señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa. Lo que habla el Señor, eso hablaré. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros, en los últimos días. Y comenzando su profecía, dijo, en muchos sentidos, esa es como la yapa. No pediste ese, pero aquí es la yapa. Y comenzando su profecía, dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. El mismo lenguaje que el anterior, un poco más expandido, ¿no? Aún. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Esa es la idea. En los días venideros, en el futuro. Está hablando de algo en el futuro. Sí, una idea escatológica. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Aquí se hace muy personal. Antes era simplemente la descripción del avance de esta nación, de su conquista de los enemigos, pero ahora se hace personal contra Moab. Aplastará la cabeza de Moab, la frente de Moab. Entonces, ahora, en vez de ser... Entonces, aquí vemos desplegarse el tema, ¿cierto? El tema es, Dios maldice a los que maldicen a su pueblo y bendice a los que bendicen. Entonces, aquí vemos la bendición sobre Israel, pero aquí vemos la maldición sobre aquellos que maldicen al pueblo. Moab había querido una maldición sobre el pueblo de Israel, pero en vez de recibir maldición, recibieron bendición. ¿Y quién recibió la maldición? Moab, por tener la frente aplastada. Y derrumbará a todos sus hijos de Seth. Edom será una posesión. También será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá el remanente de la ciudad. Al ver a Amalek, continuó su profecía, dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Después vio a Ceneo y continuó su profecía. Dijo, perdurable es tu morada y en la peña está puesto tu nido. No obstante, Ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Asiria? Y continuando su profecía dijo, ay, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kitim y afligirán a Siria y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar. También Balac se fue por su camino. Entonces habla en una manera escatológica de la destrucción de todas las naciones, de los enemigos, por la fuerza de esa estrella, de ese dominador, de ese rey prometido a Jacob. Entonces vemos algo muy interesante aquí. Esa estrella, ese cetro que nos conecta con la promesa del rey de Judá en Génesis 49, ya conectado con los dos oráculos anteriores, y la imagen del rey que se encuentra en muchos de esos textos. Pero aquí viene y ese rey ejecuta juicio sobre maldición sobre aquellos que maldicen al pueblo. Y vemos también otro patrón, ¿cierto? Él había mirado hacia Israel para bendecirles, pero ahora mira hacia los enemigos, mira hacia Edom, mira hacia Amalek, mira hacia Ceneo, mira hacia, como va cambiando su dirección, mirando y anunciando esos juicios de maldición contra ellos que va a venir por la fuerza de Israel, lo cual aplica esa idea. Está aplicando la maldición a los que maldicen a cada una de esas naciones que es un enemigo al pueblo de Israel. Y todo eso en los últimos días bajo el liderazgo del dominador, la estrella, el cetro que sale de Jacob. Obvio, mucho de ese lenguaje, aplastar la frente o las sienes que vimos que era en el texto anterior, esa idea de la cabeza aplastada. Eso es algo que debe llamarnos la atención y recordarnos de Génesis 3:15. También la idea de tomar posesión. Ese es el lenguaje también, que
el enemigo va a poseer la puerta de sus enemigos, va a tomar posesión del territorio de sus enemigos, según Génesis 22 y varios otros textos de Génesis. Es algo que nos hace pensar de esa imagen. Mis hermanos, ¿algún otro comentario sobre este texto o estos oráculos? Entonces me hace mencionar la idea de la estrella que sale de Jacob, Mateo 2. pero antes de números. Antes de números. Am, quizás hay, tomando esa idea de la solidaridad corporativa, una idea que viene a la mente, quizás podría confirmar esto, pero ¿cómo se describe la descendencia de Jacob y de Moisés? Abraham, perdón. Como una estrella. Como las estrellas, ¿cierto? Y aquí tenemos una estrella que sale y a él le da el dominio. También esa idea también se ve en Josué, en su visión de la luna y las estrellas. Pero como la descendencia de Israel, como las estrellas, y aquí un rey, una estrella, entre esta constelación de estrellas que viene para ser el dominador y ser el líder del pueblo. Es algo parecido a lo que vimos antes. Era el pueblo llevado de Dios y el rey puesto por el Señor, el rey exaltado de en medio del pueblo. Como se ve como la planicie de ahí, una cima sube, que llega a ser la cabeza de Israel, que es el rey prometido. Entonces quizás ahí obvio hay las estrellas en el libro de Génesis 1, pero no sé exactamente la conexión. Que en un sentido recibieron un dominio celestial, ¿cierto? Esa misma palabra. Ese mismo lenguaje que Génesis 1, 26 y 28. De ejercer dominio. El que tendrá dominio. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Como lo presenta como en el nuevo Edén, como un nuevo Adán, en un sentido. Pero no es el mismo lenguaje que el cuarto día y las estrellas, que las lámparas celestiales. Pero ¿dónde más aparece la...? Creo que hay una imagen en el tabernáculo de estrellas. ¿Será? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Hay Génesis 15:5 que le lleva a ver las estrellas y puede contarlas. Tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Quizás ahí Génesis 22. Sí, es un texto importante. Que incluso tiene esa idea de las estrellas y la estrella. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Algo parecido, en Génesis 26, ese intercambio del muchos con el uno. Y aquí he tenido aún otro sueño y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esa idea de las estrellas y una estrella en un sentido, una estrella levantada para recibir la adoración de las otras.
como José como una imagen mesiánica, una muestra de ese nuevo Adán. Éxodo 32, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas, una estrella saldrá, el Señor vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy sois como las estrellas del cielo en multitud, Deuteronomio 1:10. 10:22 dice lo mismo. Salmo 148 es interesante. Tiene el sol y la luna y las estrellas como postrándose delante de Jehová, como la imagen de José. Interesante. Se usa como una imagen de bendición para Israel en muchas partes, pero también se usa como una imagen de arrogancia y pecado en Nahum 3, también en Abdías y también en Isaías 14. No sé. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Entonces, esa idea de las estrellas como numerosas o como exaltadas es en un sentido las dos imágenes más comúnmente conectadas, exaltadas y numerosas. Y en un sentido, esa es la idea aplicada a Israel, numerosas y exaltadas. Y esa es la idea de Números 24 también. Números 23 y 24 enfatiza la naturaleza numerosa al principio, pero ahí termina enfatizando aquel, el cetro, la estrella, él que tendrá dominio. Entonces vemos esa progresión de los muchos al único, al destacado. Mismo, ¿algún comentario final sobre este texto? ¿O el libro de números quizás? Dice mis hermanos. Con esto, No sé, estaba buscando la parte que dice de Egipto, llame a mí. sí, o sea, es 11, Porque sí. acá 2 veces se repite que Dios lo sacó de Sí, Egipto. sí. Pero encontré en el 13 del 4 al 8 que usa casi las mismas frases. Oseas 13. Sí, pero ahora Dios estando en contra, en este caso de Efraín, Mm, como la misma imagen de, dice, allí los devoraré como leones, como mm, los desgarraría una bestia salvaje. Dice, yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, relatando eso. No mm, reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy árida. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí.
Seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de sus cachorros. Me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Mm. Es algo muy ah, parecido en lenguaje a Miqueas 5:9, el pueblo de Israel como el león que devora a los enemigos, pero lo triste es que ahí es aplicado a Israel mismo, la maldición del pacto.